Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Pueden enviar Buenas tardes, docente. compañeros, a sus compañeros pueden enviar, por favor. Salud, profesor. Gracias, gracias, jóvenes. Gracias. Buenas tardes. Bien, jóvenes, a ver, ante todo, buenas tardes. Continuando, a ver, con el tema del tema que nos corresponde el día de hoy sobre la responsabilidad social de la gestión de los proyectos de inversión. Entonces, como ya anteriormente hemos señalado, que la gestión de los proyectos debe ser aplicado como una tarea formal, que el responsable del proyecto conozca y tenga el expertise y la experiencia para identificar las fases, la parte de la fase, las diferentes fases que tiene la gerencia del proyecto para lograr un éxito y un proyecto y el éxito del proyecto. Es por eso que el gerente de proyecto que va a ser responsable debe empezar a identificar y atender cualquier dificultad que se pueda presentar en la etapa del inicio del proyecto, en la formulación del proyecto, en la etapa de la ejecución del proyecto y en la etapa de la evaluación del proyecto. Por lo tanto, el gerente del proyecto, que va a ser el director del proyecto, debe estar haciendo el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de cada parte del proceso de cada una de ellas que le permita ver ya desplegar o emplear sus conocimientos y de expertise y experiencia con actitud, empleando las herramientas conceptuales, metodológicas que están especificadas y están determinadas en esta guía metodológica que es el gerenciamiento del proyecto. Y las técnicas y las tareas del proyecto que van a estar encaminadas, que van a compensar y colmar las necesidades expectativas de las entidades y organizaciones involucradas en un proyecto. Estas deben ser utilizadas para lograr el éxito y el desempeño de las diferentes metas que se va a trazar desde el inicio del proyecto hasta alcanzar el objetivo del proyecto. Normalmente, jóvenes, esta parte que es el responsable del proyecto, que viene a ser el director del proyecto, vemos que es el único que busca como objetivo fundamental es obtener un resultado favorable del proyecto. Por eso debe integrar en poner en piezas todos los recursos disponibles que se van a emplear en todo cohesión del bien integrado en la gerencia de propiedades entre los diferentes objetivos que va a tener el proyecto de inversión. Entonces, para eso, el gerente de proyecto debe tener una marcada visión integral de un proyecto, en qué consiste un proyecto, cuál es la tarea del proyecto. Para eso, el primer paso, que es en la etapa inicial del proyecto, como ya indicando anteriormente, hemos dicho que el año cero es la etapa inicial del proyecto. El año cero consiste en la etapa donde se va a ejecutar toda la etapa del proyecto, en la etapa de la inversión del proyecto. Entonces, para eso, la visión debe estar marcado en 4 pilares o 4 conceptos propios. Primero, el gerente de proyecto debe desarrollar un acta de la constitución del proyecto, un acta de la constitución del proyecto. Y en esa parte del acta y constitución del proyecto,
es la partida de nacimiento del proyecto. ¿Con qué recursos se va a emplear? ¿Cuál es el cronograma o la periodicidad del proyecto? ¿Cuáles son los componentes que van a ser parte en el proyecto? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de cada componente? Otro criterio fundamental es cuál es el beneficiario del proyecto. Si el proyecto es de carácter privado, todos los proyectos de carácter privado buscan lograr un beneficio económico. Buscan lograr un beneficio económico. Los proyectos de carácter público buscan atender necesidades de carácter pública, mejorar las capacidades del servicio y capacidad productora para lograr un bienestar de la comunidad, ya con recursos propios. Entonces, para eso, el gerente de proyecto debe tener marcada su criterio en cómo va a desarrollar el plan para la dirección de un proyecto, cómo va a desarrollar, qué recursos va a emplear o va a disponer para poder trazar la línea más corta para llegar a obtener mayores resultados en el menor tiempo. Otro aspecto importante también en la visión integral es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. En esta visión, en esta pilar de la visión, es dirigir, conducir, ya, ejecutar y tener la capacidad de gestión del trabajo del proyecto. Por eso es importante que el gerente de proyecto trace un plan de trabajo, trace una distribución de trabajo que va a ser, en este caso, a ver, la ruta o el horizonte que va a realizar ya con acciones, con funciones, con tareas, con actividades, ya que va a realizar el gerente del proyecto, porque el gerente del proyecto es el responsable. Es el responsable. Todo tiene que pasar por sus manos y tiene que estar monitoreando permanentemente e identificando cuáles son los cuellos de botella que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Muchos de los proyectos en el marco del SNIP no se daban porque no había un seguimiento, no había un monitoreo, no había una evaluación periódicamente para poder identificar cuál es la dificultad o cuál es el cuello de botella que se viene presentando para que el proyecto no avance, no logre las metas, no logre las tareas y las actividades previstas o programadas para lograr ya el éxito del proyecto. Otro criterio fundamental también es cerrar el proyecto o fase, cerrar el proyecto o fase del proyecto. Para eso debe monitorear y controlar los trabajos del proyecto, realizar el control integrado de los cambios que se puedan suscitar o que se puedan presentar dentro del periodo del tiempo, Entonces, señores, vemos que es importante y fundamental haber el tiempo, porque como hemos indicado, todo proyecto de inversión tiene una periodicidad, tiene un tiempo, porque el proyecto se caracteriza, como hemos indicado en la clase anterior, el proyecto es temporal, porque tiene un inicio y tiene un final. Una característica del proyecto también es, además, es singular, porque el proyecto puede haber sido elaborado para atender capacidad productora o mejorar la capacidad del servicio. Entonces, el proyecto tiene esa peculiaridad o singularidad. Y además también hemos dicho una característica del proyecto es incrementar y la elaboración gradual del proyecto de inversión. En ese sentido, jóvenes, tenemos que para desarrollar el acta de la constitución del proyecto, el proceso es desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto en una fase. ¿Ya? Otro proceso que tiene el acta de la constitución de un proyecto es
documentar cuáles van a ser los requerimientos iniciales que van a satisfacer las necesidades y las expectativas de los interesados. En este sentido, va a pedirse cuál es el vínculo de la tarea de la organización, el vínculo de la tarea, el vínculo de la estrategia de la organización. Entonces, para eso el proyecto debe tener un inicio de una firma o un responsable que está desarrollándose dentro de una organización. Esta organización que va a emplear, entonces va a emplear, por ejemplo, y va a esperar que el proyecto se desarrolle y se ejecute dentro de los marcos ya de eficiencia, eficacia, economía y equidad. Entonces, los proyectos tienen esa característica, esa composición, porque siempre busca que los proyectos sean eficientes, sean eficaces, sean económicos, no porque un proyecto es una planificación distribuida de las actividades y tareas y acciones que se van a realizar, no por eso vamos ¿cómo se llama?, a poner precios demasiado exorbitantes, ya en ese sentido. Pero hoy en día vemos que el gerente de proyecto tiene que estar permanentemente monitoreando. Peor todavía con esta crisis que nos está presentando, ¿no? Ustedes han visto la crisis económica que nos está asentando constantemente. Vemos, por ejemplo, qué pasa cuando los materiales que van a ser parte de la intervención del proyecto tienen una variación de los niveles de precio. Supongamos, ¿sabe? Que la varilla de fierro, un ejemplo, estaba en 38 soles cada varilla, pero ahora por las circunstancias inestables de la economía, ahora esa varilla ya no cuesta 38, sino cuesta 41 soles. Entonces ha tenido un cambio desproporcional de 3 soles por cada varilla. Y si tengo presupuestado en comprar más de 2.000 varillas, vean la diferencia que se afecta en el proyecto. En el proyecto. Es por eso que cuando elaboramos un proyecto de inversión, siempre en el proyecto privado, siempre lo elaboramos en la moneda más dura, que es el dólar, ¿ya? El dólar. Entonces, eso me va a permitir precisar, me va a permitir cuantificar, ya, los valores, ya, sin tener una tasa de depreciación en la adquisición de los recursos que necesita para ejecutar un proyecto de inversión. Otro aspecto importante que desarrolla en el acta de la constitución del proyecto, jóvenes, es el acta de la constitución del proyecto, donde se autoriza formalmente el inicio del proyecto, especificando ya y conociendo cuánto es el monto, cuánto el periodo de ejecución, cuánto es el monto, cuál es el periodo de ejecución. En el monto, especificar cuánto es la inversión propia y cuánto es la inversión de capital prestado, en el caso de los proyectos privados. En el caso de los proyectos públicos, ahí no hay crédito, porque todo lo pone el Estado. Todo lo pone el Estado. Ustedes han visto, por eso en los proyectos de carácter público, ahí no hay tasa de interés efectiva, porque la tasa de interés que se establece para elaborar un proyecto de inversión es una tasa ya nominal, una tasa establecida por, por el sector, en este caso por la Dirección General de Programación Multianual de Inversión. Ellos establecen la tasa social de descuento y la tasa social de descuento es el 8%. En el caso de los proyectos privados, jóvenes, los proyectos privados no ocurre eso. La tasa de interés efectiva puede ser 20%, puede ser 25%, 30%, 35%. ¿Quién lo determina esas tasas? Lo determina el sistema financiero o el mercado de dinero. Ustedes han visto, cuando ustedes van a una entidad financiera se diferencia por las tasas, por el tipo de tasas. Ya, la actividad, la función es la misma, pero por las tasas se cambian o varían. Entonces, en ese sentido, jóvenes, en ese sentido vemos
que los requisitos para iniciar la autorización, para poder establecer, tenemos que cumplir cuáles son los requisitos, cuál es la necesidad de los iniciar. En relación a la autoridad del gerente del proyecto, repito, el gerente del proyecto debe ser nombrado y debe ser la persona con expertise y experiencia en el concepto de la planificación. En la planificación. Entonces, él es el que va a conducir el proyecto. Él es el que periódicamente se reúnen cuánto se ha avanzado, ¿ya? Y qué dificultad han tenido en el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, a ver, el gerente de proyecto de las empresas service que trabaja, o sourcing que desarrollan en Quellaveco, todos, cada uno de las empresas tiene un representante de proyecto o un supervisor del proyecto. A pesar que tiene, a ver, tiene una no relación directa con la mina, perdón, no relación con el dueño del capital, pero sin embargo, la empresa, con la finalidad de poder reducir costos, contrata un outsourcing o una tercera al servicio por una terciarización. Y en ese sentido, jóvenes, en ese sentido, ya en ese sentido, el gerente del proyecto, el gerente del proyecto en este caso, a ver, va a poder monitorear, va a poder planificar periódicamente. Si ustedes han visto las empresas que trabajan en Quellaveco, todas las tardes se reúnen, todas las tardes. No hay ninguna tarde que no se reúna. ¿Y quién se va a reunir? El gerente de proyecto con la parte técnica y la parte de campo, que es el operador o el capataz. Entonces, el capataz es el que está conviviendo con las tareas, acciones y actividades en campo. Y a él se le ha encomendado una tarea por cada día. Entonces, el capataz o el operador tiene que informar cuál es el avance de las tareas que se le han asignado en el día, cuál es la dificultad que ha tenido y cuál es el resultado que se ha obtenido en ese día. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los operadores se quedan conjuntamente con el equipo técnico de esa empresa para informar ya cómo se ha ido realizando el proyecto, qué dificultad han tenido. Entonces, de esa manera, el gerente de proyecto va a recoger la información obtenida en campo para poder ya verificar en su planificación si se está avanzando de acuerdo a lo programado o de acuerdo a lo previsto en el proyecto de inversión. Otro aspecto importante también que hemos señalado, jóvenes, es con relación al desarrollo del acta de la Constitución. Para eso es importante que la autorización de un patrocinador o de un comité ejecutivo, en caso de los proyectos de carácter privado, un patrocinador ya, y un comité ejecutivo. En el caso de los proyectos de carácter público, ya el gerente del proyecto ahora está a cargo de la unidad formuladora. El responsable de la unidad formuladora hace las veces de gerente de proyecto. ¿Por qué? Porque él tiene una lista y una cartera pesada de proyectos y todo va a girar en torno a la actitud o a las decisiones que va a realizar este gerente de proyectos. En función a esa actitud o responsabilidad que va a tener el gerente de proyectos. Entonces, para eso, jóvenes, toda la información va a circular por manos de él. Para él verificar en su cronograma de actividades físicas y financieras si realmente se está logrando las tareas o las metas o las que han sido previstas en el expediente. Entonces, en ese sentido, jóvenes, vemos a ver que en este caso el acta de la Constitución va a crear, identificar cuál es la demanda, cuál es la necesidad que tiene el proyecto y cuál es el problema que va a atenderse el proyecto, cuál es la necesidad o el problema.
Recuerden que un proyecto de carácter público atiende una situación problemática, una dificultad del servicio. Entonces hay una necesidad por atender. Pero el proyecto privado no. El proyecto privado lo que le motiva al responsable de capital o al dueño de la inversión es incrementar capacidad operativa, capacidad instalada, capacidad operativa, capacidad instalada. Entonces, se hace proyectos para ampliar almacenes, se hace proyectos para ampliar espacios necesarios para, para la intervención del proyecto, necesarios de oportunidad en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces vemos que las dimensiones en la gestión de los proyectos, bajo la responsabilidad social de los proyectos, tenemos que existe cuatro dimensiones que tiene la gestión de los proyectos. Una primera dimensión es la dimensión económica y financiera. La dimensión económica financiera. Otro aspecto importante también es, a ver, es la parte de ver, la parte ambiental, la parte ambiental del proyecto. A ver, la parte social, la parte ambiental y la parte legal. Entonces vamos a definir, a ver, las definiciones por cada una de las categorías, por cada una de las dimensiones, perdón. La dimensión de la gestión de los proyectos jóvenes está en función a la parte económica, a la parte de los requerimientos, a la parte financiera, que son recursos necesarios e imprescindibles para ejecutar un proyecto. Porque si no se tienen los recursos económicos, en el caso se solicita un crédito, son en este caso recursos financieros, deben contribuir a las tareas y los objetivos del proyecto. Entonces, normalmente, a ver, ya los proyectos que van a atender las demandas de los complejos criterios de evaluación a fin de seleccionar las oportunidades de inversión sean más rentables, por lo tanto, más convenientes. A ver, jóvenes, abrimos la sala. A ver, ¿cuándo un proyecto fracasa? A ver, jóvenes, a ver, vamos, ¿cuándo un proyecto fracasa? A ver. Cuando no cumple, cuando no hace el cierre de brechas. Muy bien. Cuando un proyecto no atiende la atención, no cierra brecha, ya vamos, un proyecto de carácter público. Entonces, a ver, un ratito voy a tomar nota. Eh, eh, un ratito, jóvenes, ya 4, ya. Entonces, Eloy Miranda. No, profesor, soy Juan Carlos. Giancarlos. Perdón. Giancarlos, disculpe. Ya, Giancarlos, a ver. Giancarlos, ¿no? Ya, gracias, Giancarlo. A ver, otra participación. A ver, Giovanna Pacheco, Delia Mamani, Loami, a ver, ¿quién más? A ver, y Irpanoca. A ver, hasta ahí vamos. Ya, hasta Irpanoca vamos, ya. A ver, vamos, a ver. Sí, cuando los riesgos son mayores que las oportunidades o beneficios que va a traer el proyecto. Ya, correcto, señorita Pacheco, muchas gracias, ya. A ver, Giovanna Pacheco, ya, correcto. A ver, otro criterio, a ver, que no repita lo que dijo sus compañeros anteriormente. Mi opinión sería que cuando no se les asigna presupuesto, no les dan opinión favorable para algún componente de algún proyecto. Correcto, señorita, cuando no se ejecuta, a ver, miren, lo que dice su compañera Delia tiene mucho, y eso sucede a veces. Ocurre que el responsable del proyecto, el gerente del proyecto, tiene que reaccionar en forma de inmediata, ¿ya? Cuando existen requerimientos que se encuentran en el área logística y como cuello de botella, ahí perduran y no se atienden. Entonces, como el gerente de proyecto tiene múltiples actividades y funciones y gestión también tiene que realizar, entonces él tiene un brazo derecho, una parte técnica o soporte, un apoyo. Él es el que tiene que ir a hacer el seguimiento. Entonces, los proyectos
Cuando, por ejemplo, lo que dijo su compañera, se hace un requerimiento, pero el requerimiento tiene que estar contemplado en el presupuesto analítico, físico y financiero, detallado. Si el requerimiento no está considerado en el presupuesto físico y financiero detallado, ese requerimiento puede ser fallido, el requerimiento, o no contempla los requisitos, los criterios técnicos del expediente técnico. Por eso el área usuaria es el que va a requerir. El área usuaria es el que va a requerir. El área logística tiene toda la lista de los componentes del expediente técnico. Solamente basta en jóvenes ingresar al sistema, ya iba a identificar todos los requerimientos con las partidas y las específicas que necesita cada uno del ente requiriente. Además, el ente requiriente viene con la firma del gerente de proyecto y por lo tanto el gerente de proyecto está poniendo su responsabilidad al requerir, al solicitarlo. No es importante, miren, el gerente de proyecto. Entonces, cuando el requerimiento no está en concordancia con el presupuesto analítico, físico y financiero, el área de logística lo va a observar. El área de presupuesto, perdón, primero, el área de presupuesto, porque el área de lo que, a ver, el que ejecuta el proyecto solicita requerimiento, lo pasa a su jefe inmediato, el jefe inmediato lo pasa a la gerencia de planificación y presupuesto, la gerencia de planificación y presupuesto lo baja a la sugerencia de presupuesto de Hacienda para certificar el presupuesto para ese requerimiento. Si existe el presupuesto para ese requerimiento, el sugerente de presupuesto y Hacienda dará visto bueno para continuar el procedimiento. Entonces, una vez que se tenga ese requerimiento, lo va a pasar a administración. Administración lo va a pasar a logística. Logística va a hacer el estudio del mercado para ver cuál es el peso, el requerimiento promedio. Para eso hay 3 propuestas que ha solicitado el área usuaria. 3, pero vamos a suponer zapatos. Y los zapatos CAT vamos a suponer 400, 500 soles. A ver, 550, pero hay otro que cuesta 480. Y hay otro que cuesta 475 soles. ¿Quién gana? El que tiene menor precio. Pero no por el hecho que es menor precio va a ser cualquier zapato. Tiene características específicas. Entonces va a ser importante. Así más o menos, ¿ya? El problema. A ver, gracias, señorita Delia. A ver, Loami, a ver, vamos con Loami y terminamos con profesor. Ilpanoca. Sí, un proyecto fracasa cuando existe una mala planificación o cuando simplemente no hay esa planificación del proyecto y no se pueden llevar a cabo los procesos necesarios. Entonces, al existir una mala planificación, los objetivos no están muy claros y es por eso que un proyecto fracasa. Correcto, señorita. Exacto. Cuando un proyecto no está debidamente previsto y no está planificada, el proyecto también fracasa. En los proyectos de inversión pública, estoy señalando, debe estar articulada el cierre de brechas, en el caso. Es de prioridad imprescindible que los recursos deben ser atendidos para cerrar brechas. Pero en el caso de los proyectos privados, no. El proyecto, que es el dueño del capital, lo que le interesa es recuperar su inversión. Y eso es lo que le motiva, le impulsa a desarrollar este tipo de actividad. Entonces, por lo tanto, el gerente de proyecto tiene que centrar todos sus conocimientos para evaluar y estar periódicamente evaluar cuál es el objetivo del proyecto. Señor Ilpanoca, a ver, último terminamos con Ilpanoca. Jimmy Ilpanoca. ¿Qué tal, docente? Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, los proyectos también podrían fallar también por una mala identificación del problema, ¿no? Cuando hay una mala identificación de un problema, se establecen objetivos, objetivos malos, ¿no? A veces también los proyectos fracasan porque establecen objetivos demasiado ambiciosos, ¿no? Quieren resolver todos los problemas de la población en un solo proyecto, ¿no? También por la mala monitoreo y evaluación de los proyectos que se realizan podría fracasar un proyecto. Muy bien, muy bien. Lo que dice su compañero Jimmy
Cuando existe proyectos sobredimensionados, ese es el término que dijo su compañero Jimmy, a veces se hacen proyectos sobredimensionados y se hacen proyectos que no atienden las necesidades. Por ejemplo, el Estadio 25 de Noviembre, el Coliseo San Francisco. Son infraestructuras que se han elaborado, pero sin embargo, sin tener un monitoreo y un seguimiento ya, y una evaluación periódica y constante de ese proyecto si lo que se está invirtiendo se ajusta a las necesidades reales del entorno del espacio, ¿no? Es importante esa parte. Entonces, en el caso de los proyectos privados, lo que más busca que los proyectos no solamente es el sobredimensionamiento, eso lo conoce muy bien el gerente de proyecto. Lo que busca es reducir el riesgo de la inversión. ¿Y cómo va a reducir el riesgo de la inversión? ¿Cómo va a reducir? Realizando un seguimiento, monitoreo y evaluación constante de las diferentes etapas que tiene el proyecto. Entonces, por lo tanto, jóvenes, vemos que el gerente de proyecto va a ser una persona nombrada, que va a conocer la planificación, que va a hacer conocer el seguimiento, el monitoreo y la evaluación del proyecto que ha sido previsto y planificado. Entonces, para eso, jóvenes, esta autoridad, están autorizados en el caso de conformar comité. Por eso el gerente de proyecto no trabaja solo, trabaja con responsables del proyecto. Es por eso les decía a ustedes saber que con las empresas que estamos viendo en la localidad, ellos tienen diferentes frentes. Y cada frente es un conjunto de acciones y actividades y tareas. Cada frente. Y por lo tanto, el supervisor o el responsable del proyecto, periódicamente, todos los días, al término de la ejecución, evalúa lo que se ha avanzado y asigna las tareas que van a realizarse para el siguiente día. Entonces, para eso, él conforma un comité. Y ahí está el supervisor, el ingeniero de seguridad, el maestro, el operador o el capataz, que es el que está vinculado en el trabajo de campo. A ver, los ingenieros, a ver, de infraestructura, etcétera, ¿no? Ellos periódicamente, término de la obra, se reúnen bajo este comité ejecutivo y comienzan a evaluar el desempeño, el avance de cada una de las etapas. Es por eso, jóvenes, el obrero termina su jornada de trabajo a partir de 5:30, ya está entregando sus herramientas. El operador todavía llega llega a las 9:30, llega. Mientras que el operador ya ha almorzado, ya ha cenado, pero el operador llega a las 9:30 todavía. Él tiene que informar todo el avance. Si tiene suerte, le toca primero a las 7:30 o 8 de la noche le está entregando. Y a veces, muchas veces hasta las 10 se va, cuando hay frentes que están programados en el avance o el cierre de cada frente. Entonces, en ese sentido, jóvenes, vemos que es importante la parte de la constitución del proyecto de inversión. Entonces, jóvenes, la parte de esta dimensión financiera del proyecto expresa un prematuro y un proceso de planificación financiera en que las mayores causas de fracaso de un proyecto de inversión puede mitigar, pueda contrarrestar en función al expertise y a la experiencia del gerente de proyecto. Identificar en el menor tiempo las dificultades que pueda tener un proyecto ya y que son brechas ya claras en la determinación. En ese sentido, a ver, un ratito, Eloy, termino la idea, un momentito, termino la idea, Eloy, ya con claridad para los inversionistas, un efectivo proceso de seguimiento para el gerente de proyecto que conlleva grandes riesgos. Ahora sí, Eloy. Sí, docente, yo también quiero participar. Bueno, un proyecto también fracasa porque
en la programación a veces no cumplen a tal fecha que se tiene que terminar el proyecto, y eso también trae como consecuencias que el proyecto pueda fracasar. Y por A o B, si es que se llega a cumplir la meta, también entra a tallar lo que es la sostenibilidad, ¿no? Cuando un proyecto, al terminarse, no tiene quién se va a encargar de su operación y su mantenimiento. Gracias. Correcto, Eloy, como lo dijo su compañera Loami y su compañera Delia, efectivamente, el proyecto tiene que, cuando se formula un proyecto, ya el proyecto bajo el brazo, como dice vulgarmente, se tiene que considerar quién va a asumir la operación y mantenimiento. Yo no puedo aprobar un proyecto si antes no tengo un acta, un documento que indique quién va a asumir la operación y mantenimiento. Eso no ocurría en los proyectos bajo el marco del SNIP. Los proyectos se aprobaban nomás y el que iba a asumir la operación y mantenimiento, o el responsable del formulador del proyecto, se acercaba a la institución o al sector correspondiente de este proyecto y presentaba un informe o tenía una reunión y le sacaba un compromiso que ellos iban a hacer un acto resolutivo, un acta o un acto resolutivo donde ellos sí se podían haber, ¿cómo se llama? Podían ellos asumir la operación y mantenimiento. Entonces, ese es un criterio fundamental para dar la viabilidad del proyecto de inversión. Por ejemplo, yo les doy una experiencia, ¿no? Yo he hecho varios proyectos en Arequipa, Mollendo, Camaná, Moquegua. Bueno, en el caso de Moquegua, se me encargó un proyecto, recuperación de la zona de los geoglíficos de Chinchén. ¿Qué había en los geoglíficos de Chinchén? Hay en esa ruta donde el Inca, en la década, en los años 500, 400 más o menos, el Inca venía por esa ruta y se iba hacia la costa. Para esto, porque cambiar el clima, porque en Cusco, en el Imperio, se avecinaba la época de lluvia y el Inca quería tener otras experiencias y bajaba hacia la costa. En la costa había cambio de clima, mayor calor, también para diversificar o equilibrar su dieta, porque había mariscos, ¿no? Etc. Y es por eso hay varios restos arqueológicos en Hilo y que están diseminados en la loma de Hilo. Se han encontrado restos, hace poco se han encontrado restos arqueológicos, ¿no? De vasijas, armas rudimentarias de la época incaica, ¿no? Vestidos, etc. Entonces, ¿qué hacía el Inca? Entonces ponía señas para que no se pueda perder. Hicieron unos especies, restos arqueológicos de guarizos en la parte del cerro. Se me encargó realizar este tipo de proyectos para hacer una especie de infraestructura, ya, y poner teodolitos, así como prismas, así como para poner binoculares, así, ya, y de ahí se puede ver lo geológico de Chenchen, y de ahí se puede ver también el Cerro Guaracane, el templo ceremonial de Omo, también hay un templo ceremonial en Omo. No sé si conocen ustedes la bodega Biondi, más o menos a la altura de la bodega Biondi, ahí arriba hay un terraplén, un cerrito, y en ese terraplén se han encontrado restos arqueológicos de un supuesto templo ceremonial. Habían construido ahí en esa parte en Omo. Y habían construido para actos ceremoniales en esa época. Se han encontrado restos de vasijas, pequeñas herramientas que servía para construir, ¿no? Etcétera, piedras talladas, etcétera. Entonces, bueno, el primer caso, se pidió ese proyecto, se hizo el proyecto, pero a la par se solicitó, porque la norma decía, tú como gerente de proyecto, como responsable del proyecto, tienes que solicitar, primero, tienes que tener el saneamiento físico legal del terreno. Segundo, tienes que tener quién va a asumir la operación y mantenimiento. Tercero, certificado de restos arqueológicos, el CIRA. Cuarto, era la propuesta del diseño del proyecto.
¿ya? Si no tenía esos 4 criterios, el proyecto simplemente no se iba. Y ese terreno estaba destinado al Ministerio de Cultura, en el caso del mirador de los restos geográficos de Chinchén. Entonces se hizo la propuesta, ya eso lo hizo el técnico que diseñó la propuesta, ya se puso, yo lo costeé, saqué los costos, lo evalué, con la tasa interna del 12% en ese tiempo era, porque luego lo bajaron al 10, luego al 12, que es actualmente la tasa social de descuento es 12%. Listo, se hizo el proyecto, pero cuando se cursó el documento, ¿quién iba a hacer la operación de mantenimiento? Porque se cursó a la gerencia de turismo, ¿sí? No, perdón, a la Dirección Regional de Cultura, porque ellos iban a tener que asumir la operación y mantenimiento, el pago de los servicios de agua y luz, el pago de vigilancia, deberían, porque se iba a invertir, iba a haber inversión de activos. Entonces, por lo tanto, tenía que haber capacidad de salvaguarda, guardianía, ¿no? Y sin embargo, este sector nunca participó, nunca devolvió. Entonces, por lo tanto, el proyecto se hizo porque se aprobó en el presupuesto participativo, pero nunca salió de ahí ese proyecto. Se observó porque el proyecto no tenía el acta, quién iba a asumir la operación y mantenimiento. En este caso, en este proyecto. Entonces, vemos entonces el aspecto económico y financiero. La otra dimensión, jóvenes, es la dimensión de la gestión de los proyectos. Los proyectos en los proyectos deben contar una amplia comprensión de interrelación entre la sociedad, la corporación, cuando esto va a generar una conexión simbiótica, donde existe constantes intercambios de la fuerza y los recursos entre ellos. Para eso es importante y expresar los componentes sociales del proyecto que busca medir la contribución de estos crecimiento económico del país. Para tal fin, se deben establecer, al menos en términos de proyección, valoración entre los escenarios y cómo se van a intervención del proyecto de inversión. Entonces, en ese sentido, tenemos entonces este tipo de dimensión. Y la última dimensión es, perdón, la antepenúltima es la dimensión ambiental. La dimensión ambiental. Jóvenes, nos vamos a quedar ahí porque ya tenemos la hora. Ah, todavía falta. A ver, perdón, ya. 5 minutos más, a ver, entonces terminamos esta dimensión. La parte ambiental es la parte de la responsabilidad social que tiene el gerente del proyecto. En ese sentido, jóvenes, esta dimensión ambiental va a participar en la gestión integral de los proyectos, porque cada etapa, cada proyecto tiene una complejidad. Cada proyecto tiene una diferente circunstancias, el nivel de los aspectos técnicos, el nivel de los aspectos económicos, la desmitificando su papel secundario y la formulación y la estructuración del proyecto. Normalmente cuando hacemos un proyecto de infraestructura, tenemos que medir y conocer cuál es la composición del suelo, porque es importante conocer, y también identificar qué cambio va a realizarse cuando se va a ejecutar este tipo de proyecto. Por ejemplo, el proyecto de Quellaveco ha tenido que presentar un estudio de impacto ambiental. El gerente del proyecto tiene que haber pedido, o antes se han comenzado a realizar. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de todo el espacio, el escenario natural. Si ustedes han visto, habrán escuchado en Quellaveco, antes habían pequeñas especies vivientes. Ahora, toda esta extracción, demolición, tiro que están haciendo, están bajando los cerros para hacer plataformas y accesos, están originando que esas especies o las plantas nativas que existen en ese lugar y el uso de los recursos hídricos ahora van a cambiar, van a tener un giro significativo de su proceso evolutivo natural. Entonces, por lo tanto, el gerente de proyecto tiene la responsabilidad social de realizar, de medir, de tener un enfoque ambiental para medir el grado del entorno de rentabilidad,
tratar y participar cuál es el impacto ambiental que va a generar, puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa en el proyecto. Además, va a suponer la presentación del documento técnico ante la autoridad ambiental correspondiente. En ese sentido, jóvenes, tenemos entonces que el gerente de proyecto tiene que tener esa peculiaridad normada en el avance de cada uno de los proyectos. Jóvenes, para concluir, antes de pasar lista, el día de hoy estoy pasando 4 preguntas de cuestionario. A partir de hoy día, jóvenes, voy a esperar, voy a escribir, necesito la composición de 3 integrantes de cada grupo. Voy a pasarle un proyecto, la represa de Chirimayuni, la represa de la Loma de Hilo, la represa, la carretera Hilo-Moquegua. Son proyectos ya, y el proyecto de la planta residual de aguas residuales que están haciendo. Entonces, lo que vamos a medir, ya, vamos a medir cómo ha ido conceptualizando este tipo de proyecto, ¿ya? En ese sentido. Entonces, jóvenes, esos 4 proyectos mencionados, vamos a pedir y la próxima clase vamos a señalar el sorteo. O lo dejo a la señorita, la señorita delegada para que puedan hacer el sorteo, pero son 4 proyectos. La Loma de Hilo, la represa de Chirimayuni, la planta de tratamiento de aguas residuales. Y, ¿qué más dijimos? A ver, son 4, a ver, se me pasó uno, a ver, ahí lo tengo anotado, a ver. Ya, en el interno les escribo, jóvenes, hacemos un sorteo, pero necesito que me integren 3 personas por cada grupo, ¿ya? 3 personas por cada grupo. Entonces, vamos a medir cuáles han sido las dificultades. Las jóvenes, ¿cuáles son las dificultades que que se va a presentar? Bien, jóvenes, entonces, el día de hoy estoy presentando un cuestionario para el día martes, que tienen que presentar. ¿Ya? Y a la vez necesito también la relación de los integrantes para hacer el sorteo, qué proyecto va a desarrollar y evaluar de acuerdo a la guía metodológica del PMBOK. ¿Ya? Bien, jóvenes, a ver, vamos a Jenny Anchaise. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Luz Arguata. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Delia Condori. Presente, profesor. Buenas tardes, señorita. Loami Cori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Nancy Cutipa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ronald Cutipa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sandra Flores. Sandra. ¿Dónde está Sandra? Jimmy Panoca. Presente, docente, Buenas tardes, Jimmy. Gino Guaina. Presente, docente. Buenas tardes. Buenas tardes, Gino. Amelia Machado. Presente, profesor. Buenas tardes, Amelia. Cintia Mamani. Buenas tardes, Cintia. Bill Mamani. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, Bill. Solange Mena. Solange, no está Solange. Eloy Miranda. Buenas tardes, docente, presente. Buenas tardes, Eloy. Beder Molina. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Beder. Giovanna Pacheco. Presente, profesor. Buenas tardes, señorita. Marilyn Palpa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Marilyn. Michelle Paquita. Michelle, no está Michelle. Melissa Paredes. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Romina Portocarrero. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Romina. Buenas tardes. Melissa Puma. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Miguel Profesor, Quispe. la compañera Sandra por el chat. Sandra Flores. Sí, estaba escribiendo por el chat. Ya, correcto. Gracias, señorita. Gracias. Ya. A ver, Miguel Quispe. ¿No está Miguel? Ya. Saúl Tillaxto. Presente, docente. Buenas tardes, Saúl. Daisy Tique. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Daisy. Jan Vilches.
Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Keila Zapata. Presente, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, bien, jóvenes. Entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Les estoy pasando el cuestionario y necesito la relación en la próxima clase. Bien, jóvenes, nos quedamos. Cuídense, que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta la próxima clase.